Noticentro 1, CMI. Baja desempleo. En abril se ubicó en 10,7% según reporte del DANE. Procuradora advierte con suspender a la jefe de gabinete Laura Sarabia. Embajador Armando Benedetti responde por señalamientos de conspiración contra Laura Sarabia. Por 14 años, Rodolfo Hernández suspendido para ocupar cargos públicos. Salvar el Amazonas, tema clave en el encuentro bilateral entre los presidentes Petro y Lula da Silva. Con multinacional china de Sinovac, Bogotá construirá fábrica de vacunas. La orden es capturarlo o darlo de baja, dice comandante del ejército frente a Iván Mordisco. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El desempleo bajó en el mes de abril, según reportó el DANE, en comparación con el mismo mes de hace un año. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿En cuánto se ubicó? Bianca, televidente, muy buenas tardes. Mira, aunque el desempleo subió un poco en cuanto a la cifra que se registró en el mes de marzo en comparación a la de abril del año 2023, que fue de 10,7%, lo que dice el DANE es que sí viene bajando en comparación al mes de abril del año 2022. Para eso nos acompaña la directora del DANE, Piedad Urdinola. Directora, ¿a qué se debe esta curva un poco dinámica de que entre mes sube el desempleo, pero en lo que vienen ustedes midiendo en el último año ha venido bajando? Bueno, estamos viendo que ya estamos retomando los niveles antes de la pandemia, entonces estamos ya cerrando ese ciclo de recuperación del mercado laboral, las tasas de ocupación y de participación están dinámicas, la de desempleo se mantiene en unos niveles alrededor del 10 y esto es lo que nos está demostrando es eso, estamos llegando a niveles muy similares a los del segundo semestre de 2019. Precisamente, ¿cuántas personas ocupadas entonces están en este momento en el país y cuántas personas pues están por fuera de esa fuerza laboral? Bien, tenemos entonces que las personas ocupadas alcanzan 22.742.000, las desocupadas 2.732.000 y por fuera de la fuerza laboral casi 14 millones, 13.954.000. Algo que preocupa es que la informalidad continúa por encima del 55%, directora. Así es, la informalidad sigue siendo muy alta en Colombia, pero algo muy importante para este mes es que se redujo y esa reducción fue estadísticamente significativa. Entonces tenemos una reducción que es muy importante porque además se está reflejando también en 13 ciudades y en 23 ciudades y sus áreas metropolitanas. Directora, en el último año, ¿cuáles fueron los sectores que más ofrecieron o presentaron esa oferta de empleo para los ciudadanos? Bien, entonces tenemos aquí para este mes de abril que el sector más dinámico es alojamiento y servicios de comida, algo que también veníamos viendo en el mes pasado. Este sector está bastante dinámico en la creación de empleos para el país. Le sigue este otro que también lo reportábamos el mes pasado, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Esto es muy importante, son dos sectores que están jalonando el mercado laboral y le siguen las industrias manufactureras. Muchas gracias, directora. Mire, y cerramos esta intervención con una noticia de último minuto y es que acaban de cancelar la sesión en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes, lo que deja congelado el debate o el primer debate de reforma laboral que estaba dispuesto para iniciar el día de ayer. Una polémica más en medio del panorama político y recordemos que esta es una de las reformas también criticadas a nivel país. Se espera que este debate se retome el día de mañana, que es ya jueves. Me despido desde el DANE, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Luisa. Frente a las investigaciones contra la jefe de gabinete Laura Sarabia por el escándalo de la niñera, la procuradora Margarita Cabello advirtió una posible suspensión. Ana Mercedes Ariza con los detalles. Buenas tardes. Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde las instalaciones del acueducto de Bucaramanga, escenario escogido por la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, para presentar su rendición de cuentas. Previo al inicio de este evento, la funcionaria se refirió a la denuncia del pacto histórico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veamos lo que dijo. No quiero controvertir porque no vale la pena, controvertir con la Procuraduría General de la Nación, un ente de control que tiene 193 años de darle tranquilidad y seguridad a los ciudadanos y de luchar de frente y duramente contra la corrupción y la ineficiencia administrativa, tiene que seguir adelante. Y lo que tenemos es que estar todos juntos luchando por los problemas que la ciudadanía le exige a la institucionalidad.
Otra noticia importante que también dijo la procuradora previo a este evento es la investigación directa que se le abre a Laura Sarabia, la funcionaria del alto gobierno, por el caso del polígrafo. La apertura de indagación implica escuchar a todas las partes involucradas en los hechos objeto de investigación, o sea que recibiremos las declaraciones de todas las partes que tengan relación con esta indagación. Finalmente hay que señalar que a 14 años fue suspendido el exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández por la Procuraduría General de la Nación tras los escándalos que lo involucran en el caso de Vitalogic. El anuncio fue presentado también aquí en este informe de rendición de cuentas de la Procuraduría General de la República. Nosotros seguiremos aquí atentos al desarrollo de este evento y a los nuevos pronunciamientos que haga la jefe de este ente de control. Es todo por el momento desde Bucaramanga para Noticentro 1. CME informó Ana Mercedes Ariza. Feliz tarde para todos. Gracias, Ana Mercedes. La bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República pedirá medidas cautelares ante la CIDH por la decisión de la Procuraduría de investigar al senador Wilson Arias. Lina María Sandoval con los detalles. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bianca y televidentes. Lo que dicen desde la bancada del Pacto Histórico, tanto representantes como senadores, es que desde la Procuraduría hay un hostigamiento y la procuradora Margarita Cabello, aseguran los congresistas del Pacto Histórico, está buscando disminuir la bancada del gobierno en el legislativo. Aseguran además que también hay un hostigamiento por parte del fiscal Francisco Barbosa. Vamos a hacer lo mismo con el alcance pertinente respecto a la Fiscalía General de la Nación. Hay una politización de la Procuraduría y de la Fiscalía en contra del Pacto Histórico, en contra del gobierno del Pacto Histórico, en contra de la bancada del Pacto Histórico. Nuestro más profundo respeto siempre por los fallos de los jueces, por las altas cortes, por el Consejo de Estado, entre otros. Pero tanto la justicia encabeza, más que la justicia, perdón, tanto el fiscal Barbosa como la procuradora Cabello vienen haciendo una serie de hostigamientos en contra de esta bancada, públicos, absolutamente públicos, es que ya no disimulan. Y por eso hacemos el llamado a la comunidad internacional. Mira, es que entre algunos de los congresistas que están siendo investigados por la Procuraduría del Pacto Histórico se encuentran el senador Alex Flores, también Wilson Arias, la senadora María José Pizarro y también el senador Alexander López, quien es el candidato por el Pacto Histórico para ocupar la presidencia del Congreso luego de la salida de Roy Barreras por parte de un fallo del Consejo de Estado. Dice precisamente el senador Alexander López que esa persecución de la Procuraduría no tiene solamente que ver con investigaciones a los legisladores, sino también con las críticas a los proyectos del gobierno. La gran mayoría de los proyectos son absolutamente cuestionados por la Procuradora General de la Nación, proyectos que fueron ratificados y reafirmados el pasado 19 de junio con la elección de nuestro candidato presidencial Gustavo Petro, proyectos que fueron avalados por 11,5 millones de ciudadanos y ciudadanas que acompañaron estos proyectos que hoy estamos presentando al Congreso de Colombia. En ese sentido, nosotros hemos decidido acudir entonces a prevención y como garantía de nuestros derechos políticos, pero también los derechos del pueblo colombiano, hemos decidido acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar medidas cautelares a la totalidad de la bancada del Pacto Histórico, pero también a nuestro gobierno, a efectos de posibilitar que desarrollemos nuestro ejercicio de gobierno, pero también ejerzamos nuestro libre derecho como senadores y representantes de la Cámara a actuar sin ningún tipo de persecución política en este país.
Por su parte, el embajador Armando Benedetti se ha referido a las versiones que se han conocido en las últimas horas sobre una supuesta intención suya o un supuesto complot suyo detrás de las declaraciones de la niñera Marelvis Mesa, la niñera de la jefe de gabinete Laura Sarabia, y el supuesto escándalo del robo de una maleta con dinero. El embajador Benedetti se refiere específicamente a la versión del periodista Daniel Coronel esta mañana en la W. Dice el embajador Benedetti a través de su cuenta de Twitter: precisiones que Daniel Coronel no hizo después de yo haber hablado con él más de una hora, 2 puntos. Laura Sarabia me llamó el 17 de abril a la 1 p.m, dice Benedetti en su Twitter, a decirme que estaba preocupada porque Marelvis estaba en contacto con varios periodistas y me pidió que la ayudara. El embajador continúa, abro comillas, de ahí sale la idea de que ella se vaya conmigo a Venezuela, es decir, la niñera Marelvis. Es al revés, dice Benedetti, Laura Sarabia me busca a mí y yo lo que hago es contratarla. Para ese momento, el problema para Laura Sarabia es que se revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa. Continúa el embajador Benedetti. Queda claro en el chat que yo mismo envié a Daniel Coronel que Laura Sarabia es la que me habla primero de Marelvis y de ahí yo llamo a Vicky, es decir, Vicky Dávila, directora de la revista Semana. Es decir, es ella que me informa que Marelvis habló con Vicky y me dice que va a salir en Semana. ¿Por qué sabía?, cuestiona el embajador. Ella chuza, cuestiona al embajador sobre Laura Sarabia. Sigue el embajador y dice, en el chat lo único cierto es que me refería a las circunstancias de ese momento en las que Marelvis se acerca a periodistas y lo que yo trato de hacer es ayudar a Laura Sarabia frente a su defensa por lo que se iba a publicar. Jamás, niega el embajador. Pedí a Vicky que no publicara nada y continúa. Dice Benedetti, es Laura Sarabia la que contrata a Marelvis como su niñera sin mediación ni interferencia mía. Esto frente a la versión en la que se ha señalado pues que Marelvis primero trabajó con el embajador Benedetti. Ella incluso me pidió permiso para contratarla, dice Benedetti. No entiendo por qué Coronel le da validez a una supuesta extorsión sin tener una sola prueba. Luego es que Laura Sarabia lo que está manipulando la información y esa cortina de humo no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación. Y va terminando el embajador en su cuenta de Twitter diciendo, ni mucho menos por qué tenía 150 millones de pesos en una maleta, cuestiona. Hechos que sí están siendo investigados. Laura Sarabia me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelvis estaba en contacto con varios periodistas, me pidió que la ayudara, asegura el embajador. Queda clarísimo que no construí ninguna conspiración, es Marelvis a través de una amiga la que empieza a buscar a los medios. Mi pecado, afirma el embajador, es saber que se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de pararlo. Por el momento, la jefe de gabinete de la presidencia, Laura Sarabia, no se ha pronunciado frente a estos trinos. Se ha conocido es que el embajador Benedetti fue llamado a la Casa de Nariño y viene desde Los Ángeles precisamente para hablar de esta situación con el gobierno nacional. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos para llevarles a ustedes los detalles de esta situación desde el Capitolio Nacional. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Lina. La alcaldesa Claudia López anunció que será la multinacional china Sinovac con la que se construirá una fábrica de vacunas en la capital. Bogotá está cada vez más cerca de tener una fábrica de vacunas. Este miércoles la alcaldesa Claudia López anunció que Sinovac será el socio estratégico para crear Bogotá Bio. Participaron 15 firmas de todo el mundo, de Europa, de Asia, de Estados Unidos. Hoy quiero anunciar que Sinovac de China se ha ganado la convocatoria internacional para ser nuestro socio de Bogotá Bio. La farmacéutica china aportará su capacidad técnica para hacer realidad la primera fábrica de vacunas del país que tendrá su sede en Bogotá, lo que convertirá a la capital en la primera ciudad de Latinoamérica en producir sus propios biológicos. Arrancará con 3, influenza, COVID-19 y neumococo. No para hacer envasado, llenado y distribución de farmacéuticos, sino para hacer producción de farmacéuticos, ser socios de la investigación, desarrollo, tecnología, conocimiento y patentes de esa producción de farmacéuticos. Bogotá Bio será el nombre de la planta. La inversión supera los 354.000 millones de pesos. Hace 30 años
Colombia producía vacunas y farmacéuticos aquí, como industria colombiana. Alguien decidió en mala hora que no teníamos por qué esforzarnos en hacer eso, que tal vez era mejor importar vacunas que producirlas. Nos demoramos 1 año y medio importando las vacunas. La idea es que el sector público tenga el control sobre las vacunas producidas, de manera que la fabricación esté guiada por las necesidades de salud pública y no por consideraciones comerciales. No paran los crímenes contra las mujeres en Antioquia. En menos de una semana se han reportado 3 asesinatos. El último ocurrió en el municipio de Caucasia. La víctima es una menor. Hernán Muñoz con la información. Buenas tardes. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Lo más crítico de todo es que llevamos 3 emisiones seguidas contando de crímenes contra mujeres. En este último se trata de una joven de 17 años, quien según las autoridades trabajaba en un establecimiento comercial para sostener a su familia. A esta hora hay un consejo extraordinario de seguridad en la zona. Las cámaras de seguridad registraron el cruel ataque contra la menor de 17 años en Caucasia, Antioquia. Este hombre que porta un buzo blanco ingresó al establecimiento comercial y le disparó en varias oportunidades. La mujer cae al suelo y uno de sus compañeros estuvo a punto de ser impactado por las balas. La víctima es Camila Helves, de 17 años. Actualmente, nuestras unidades investigativas de SIJIN y nuestra inteligencia policial se encuentran trabajando de manera conjunta para recopilar pruebas contundentes que nos permitan identificar al responsable directo de este lamentable hecho y por quien se ofrecerá una recompensa. Hoy fue convocado un consejo extraordinario de seguridad en la zona para definir el valor de la recompensa que será ofrecida por el crimen de la menor. Este año van 37 mujeres asesinadas en Antioquia. Y una nueva emergencia por lluvia se reporta a esta hora en el departamento de Antioquia, esta vez en el municipio de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá. Atención a estas imágenes, es el momento en el que una finca prácticamente se derrumba después de una desestabilización del terreno. A esta hora hay un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo donde, según el más reciente informe, se habla de 15 viviendas afectadas. Con esto el departamento de Antioquia en este momento está en alerta roja, sobre todo en algunas subregiones del departamento. Y terminamos con información de la capital de Antioquia. Una persona fue asesinada, escuchen esto, por robarle sus pertenencias, entre ellas el celular y una cadena. Según testigos, la víctima de 32 años llegó de Brasil para disfrutar de su periodo de vacaciones, se encontraba con varios amigos y fue sorprendido por un grupo de ladrones en este establecimiento comercial que al parecer quisieron arrebatarle el dinero en efectivo que cargaba y al oponerse recibió un disparo. En el barrio San Javier de la Comuna 13 de Medellín impera el silencio. Un habitante se atrevió a contar qué está pasando con la seguridad. La semana pasada vino un señor a atender a una persona y cuando menos pensó salió corriendo que porque lo atracaron y ya le tocó inclusive a la policía sacarlo de aquí porque ya estaba pues muy asustada la persona. Entonces muchos proveedores de mercancía dicen que no traen inclusive mercancía a esta zona porque les parece inseguro. La víctima falleció en un centro asistencial cercano. Habitantes exigen mayor seguridad, en especial durante las noches. A este crimen reportado en la Comuna 13 de Medellín se suma un fleteo en el municipio de Envigado y otro robo en el barrio Tejelo de la capital de Antioquia. Es todo. En Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Hernán. Al regresar a Noticentro 1 CMI, la orden es capturar o dar de baja a Iván Mordisco, dice comandante del ejército. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Las autoridades del Valle del Cauca continúan afectando la delincuencia en el departamento. En las últimas horas, gracias a un trabajo articulado, lograron importantes resultados. Valentina Villegas con los detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes, Bianca y televidentes. Así es, en las últimas horas el Departamento de Policía Valle, en articulación con el Ejército Nacional, logró la desarticulación de 2 peligrosas bandas delincuenciales que estaban afectando a algunos municipios del departamento. Fueron desarticulados en las últimas horas en el Valle del Cauca 2 grupos delincuenciales común organizados denominados los administradores y los recogidos, quienes se dedicaban al homicidio y al tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades en varios municipios de este departamento. Una importante operación se realiza en apoyo a nuestra Policía Nacional. Pues son ellos, nuestra Policía Nacional, que lidera una importante investigación contra 2 grupos delincuenciales que tienen azotada 4 municipios de la región: Palmira, Cerrito, Rodanillo y La Unión. Mediante 27 registros de allanamiento se logró la captura de 23 personas, un menor de edad aprehendido, 8 imputaciones en centros carcelarios, la incautación de un arma de fuego, 2 motocicletas, 10 celulares, dinero en efectivo producto de la renta criminal y gran cantidad de estupefacientes. Entre los capturados se encuentra Leo, principal cabecilla y que ordenaba la comisión de homicidios en el municipio del Rodanillo. Además, con la desarticulación de esta estructura criminal se logra el esclarecimiento de 10 homicidios y finalmente los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición ante autoridad competente. La organización delincuencial Los Administradores se caracterizaba por poner a sus dosis de estupefacientes stickers de dibujos animados, con el fin de poderlas identificar en el comercio ilícito y poder ser detectado con facilidad si alguien pretendía venderlas fuera de la línea de expendio. Los capturados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, uso de menores para la comisión de delitos y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Y en otra información, la minería ilegal continúa afectando la capital vallecaucana y sus alrededores. Sin embargo, las autoridades no dan tregua a esta actividad delictiva y ya se encuentran realizando acciones para afectarla. En las últimas horas, la Unidad de Policía contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo, en un trabajo articulado con el Ejército Nacional y a través de puestos de control en el corregimiento de Pichinde, en el occidente de Cali, lograron la identificación de 2 sujetos que se desplazaban en una motocicleta y que al notar la presencia de uniformados emprendieron la huida y se despojaron de sus pertenencias, que posteriormente fueron incautadas por las autoridades. 480 detonadores no eléctricos fueron incautados y puestos a disposición. Estos elementos iban a ser utilizados a la explotación de yacimientos mineros en el Parque Nacional Los Farallones. Gracias a ello contribuimos a la conservación del medio ambiente y fuentes hídricas de este corregimiento. Los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación mediante la Ley 685 de 2001 de la Agencia Nacional de Minería. Bianca y televidentes, por el momento esta es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas para Noticentro 1. CMI. Muchas gracias, Valentina. En un encuentro bilateral, el presidente Gustavo Petro y el presidente Lula da Silva centraron su agenda en la defensa del Amazonas, previo a la cumbre presidencial que se realizará en agosto. Gerardo Aristizábal con la información. Buenas tardes. Hola Bianca, televidentes de Noticentro 1 CMI, los saludo desde Brasilia. Aquí hubo la reunión entre el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, anfitrión, y el presidente visitante Gustavo Petro Urrego en el Palacio de Alborada, residencia oficial del mandatario brasileño. Temas que hablaron en esta reunión que duró cerca de hora y media. El presidente Petro le solicitó la extradición rápida del ciudadano barranquillero Jaime Sade, quien hace cerca de 30 años asesinó a una joven en la capital del Atlántico y buscó refugio en Brasil. Duró escondido cerca de 3 décadas. También 2 invitaciones le ha hecho el presidente Gustavo Petro a Luis Ignacio Lula da Silva. Una, que Brasil sea el país visitante en la Feria del Libro de Bogotá en 2024. Otra, que vaya a Leticia a una reunión preparatoria para la cumbre amazónica que buscará proteger la Amazonía, todos los países que tienen que ver con este pulmón del mundo, y que se realizará en Brasil en agosto próximo. Y lo último, pidió el voto de Brasil para que sea el ciudadano estadounidense nacionalizado colombiano Martín von Hildebrand el secretario de la Organización del Tratado de Defensa de la Amazonía. Ese ciudadano es protector precisamente de la Amazonía y de los pueblos indígenas. Esos son los temas tratados en su segundo día de visita a Brasil. Yo me despido, Bianca, televidente de Noticentro 1 CMI, desde la base aérea de Brasilia, desde donde en pocos minutos estaremos abordando el vuelo que nos regresará a Colombia.
Buenas tardes. Muchas gracias, Gerardo. En entrevista con Noticentro 1 CMI, el comandante del Ejército, Luis Ospina, reveló cuál es la orden que tienen las Fuerzas Armadas contra el líder del Estado Mayor Central, Iván Mordisco. Stick Luengas con la información. Buenas tardes. Bianca y televidentes, Noticentro 1 CMI conoció en primicia un informe que está en poder del Ejército Nacional, que da cuenta del difícil panorama que se vive en Colombia por el reclutamiento de menores de edad, especialmente por las disidencias de las FARC y el ELN. Esta es la voz del comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina. Tenemos desde el año pasado, desde agosto a la fecha, más de 300 menores recuperados, precisamente de toda esta presión que le hacen a la población civil. Se refiere a los múltiples ataques terroristas por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Dice que ese grupo está llamando la atención. El ELN sí viene haciendo unas tareas que ellos siempre han considerado que es para llamar la atención y poner más fuerza en la mesa. Y pues desafortunadamente es todo lo contrario. Cada vez que un grupo de estos se pone más violento, genera más repudio por parte de la población civil y pues lógicamente que nosotros continuaremos haciendo las tareas que nos corresponden. La orden es capturar o dar de baja a alias Iván Mordisco, el líder de las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central. Pero por supuesto, claro que sí, tenemos que hacerlo porque es lo que nos corresponde. Nosotros estamos en 4 departamentos en este momento en contra de las disidencias, es decir, en esos 4 departamentos, en el momento en que cualquier individuo que esté al margen de la ley esté delinquiendo, lo sorprendamos en flagrancia, vamos a asestar el peso de la ley, que en principio es buscar su detención. Por las amenazas que ha dado las disidencias de las FARC por las elecciones del mes de octubre, dice que el ejército está listo para confrontar a esa guerrilla. Nunca le hemos fallado a nuestra ciudadanía para que ejerzan el voto como corresponde, de acuerdo a la Constitución y la ley, y esta no va a ser la oportunidad diferente. Se refirió también a los casos que se han presentado en el mes de mayo, especialmente los últimos 4, donde soldados asesinan a sus propios compañeros en batallones. No es solamente en el ejército, sino en la sociedad, y desafortunadamente el ejército lo aprovechan estos jóvenes a veces que tienen dificultades en su comportamiento familiar, en su formación, y utilizan las armas del Estado para en ocasiones atacarse entre ellos mismos. Desde el occidente de Bogotá, Stick Luengas en Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stick. Capturados 3 integrantes al servicio del Clan del Golfo en Cartagena, encargados de cometer los homicidios en modalidad de sicariato. Tatiana Rodríguez, buenas tardes. ¿Quiénes son estas personas? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Uno de los capturados es conocido como alias Beleño, quien era encargado de esta organización aquí en la capital de Bolívar y a quien se le atribuyen 4 homicidios. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, estas 3 personas serían quienes, siguiendo instrucciones del Clan del Golfo, cometían los homicidios en modalidad de sicariato. Estos 3 individuos se movilizaban en un vehículo automóvil hurtado. Asimismo portaban un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y estaban identificándose con documentos falsos en momentos de que nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrante los interceptan. Las capturas se materializaron luego de patrullajes adelantados por las autoridades y uno de los detenidos es alias Beleño, a quien se le atribuyen 4 homicidios y estaba a cargo de la organización. Son capturados por porte, tráfico, comercialización de armas de fuego, sus municiones y accesorios, así como también por receptación de un vehículo hurtado y por uso de documento falso. Estos 3 sujetos fueron capturados en el barrio Fredonia. Por otra parte, en el barrio Ceballos se logró la captura en flagrancia de alias Armero, pieza clave para el funcionamiento de las armas utilizadas en la ejecución de homicidios. Muy importante resaltar que en esta operación en donde es capturado alias Armero también fueron halladas 11 armas de fuego y varios proveedores. Por ahora es todo desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Gracias, Tatiana. En el occidente de Bogotá se dio otro golpe al microtráfico donde se lograron 10 capturas. Angélica Arango con los detalles. Buenas tardes. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Comenzamos con esta importante información, pues la Policía Metropolitana de Bogotá capturó
capturó a 10 delincuentes que se dedicaban a la fabricación y comercialización de estupefacientes en la localidad de Engativá. Precisamente este es el segundo golpe que se hace a estructuras delincuenciales en esta localidad en tan solo 15 días. Más de 10 meses de investigación fueron necesarios para que la Policía Metropolitana de Bogotá diera captura a la banda delincuencial Los Linterama en la localidad de Engativá, quienes traficaban, portaban y expedían estupefacientes. La modalidad de esta organización criminal estaba precisamente dedicada al expendio de sustancias estupefacientes en parques, en zonas recreativas, donde además estaban nuestros niños, niñas y adolescentes. Estas 10 personas fueron cobijadas con medida de aseguramiento intramural en centro penitenciario. No es solamente una lucha contra el tráfico de estupefacientes, sino que se trata también de una lucha frontal contra el homicidio en la ciudad de Bogotá. A esta estructura se le incautan 2 armas de fuego, las cuales en este momento se encuentran bajo estudios balísticos, precisamente para determinar si estas armas de fuego participaron en algún evento de homicidio. Este es el segundo golpe que se da a la delincuencia en menos de 15 días en esta localidad. Cambiamos de tema, pues precisamente la Policía Metropolitana además afirmó que hay nuevos detalles sobre la mujer que fue encontrada sin vida dentro de una maleta en la localidad de Ciudad Bolívar. Pues precisamente recordemos que las autoridades habían informado que en este momento hay una recompensa de 20 millones de pesos por información que conduzca al paradero de estos delincuentes. La policía además afirmó que fue un reciclador el que dio el aviso, tal y como ocurrió en el caso de Valentina Tres Palacios. Cambiamos de tema porque un cuerpo sin vida fue encontrado sobre las 3 de la mañana en la localidad de Suba. En este momento las autoridades no tienen un reporte de quién es la víctima. Sin embargo, la comunidad hace un llamado a las autoridades por la delincuencia que se está presentando en este sector. Sobre las 3:30 de la mañana, las autoridades y vecinos del barrio Villa Cindy, de la localidad de Suba, reportaron que se encontraba el cuerpo de un hombre de alrededor de 30 años en medio de un sendero peatonal con varias heridas de arma cortopunzante. Un cuerpo acá en nuestro barrio Villa Cindy, donde vinieron y nos arrojaron también un poco de bolsas de basura de otro sitio acá en esta parte, y también donde también se encuentra esta parte con temas de reciclaje. Precisamente una de las angustias de la comunidad es los problemas sociales que rodean este sector. Esta problemática que tenemos acá sobre la ronda del río Bogotá, no solamente en el barrio Villa Cindy, sino en todo el sector Gavilanes, porque este tema de arrume de globos, esto se presta para inseguridad en el barrio, en estos barrios del sector Gavilanes. Hasta el momento las autoridades no han brindado un reporte sobre lo ocurrido en este punto de la capital del país. Con esta información me despido desde Corferias. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Después de comerciales, Julio Iglesias desmiente que esté grave de salud. El ejército ucraniano continúa intentando destruir el mayor número de infraestructura logística y armamento ruso antes de lanzar su esperada contraofensiva, y en las últimas 24 horas alcanzó con misiles y artillería importantes posiciones de militares y depósitos de combustible de Rusia, cuyo territorio también ha sido blanco de la arremetida de Kiev. La respuesta ucraniana tras una ola de bombardeos rusos no cede, y parece que el armamento otorgado por Occidente ha dado capacidad ofensiva a las tropas de Kiev, que en las últimas horas han arreciado sus ataques contra las fuerzas invasoras. Así lo aseguró el mando del ejército ucraniano, que continúa intentando destruir el mayor número de infraestructura logística y armamento ruso antes de lanzar su esperada contraofensiva, y en las últimas 24 horas alcanzó con misiles y artillería importantes posiciones militares y depósitos de combustible de Rusia. Con estas acciones, que van acompañadas de golpes similares con drones o acciones de sabotaje dentro de Rusia y que Ucrania no reconoce como suyas, Kiev trata de cortar las vías de suministro a las tropas rusas en el frente y torpedear su capacidad de coordinación, de manera que tengan dificultades para enfrentarse a una contraofensiva. Esto en momentos en los que Rusia empezó a evacuar a cientos de niños de localidades fronterizas como Belgorod, que ha sido blanco de intensos bombardeos desde hace días y donde la situación es alarmante, según advirtió el Kremlin.
El expresidente Dmitry Medvedev dijo que Rusia está en estado de guerra con el Reino Unido y que sus altos cargos son objetivos militares. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, advirtió este miércoles que los altos cargos británicos pueden ser considerados un objetivo militar legítimo, por cuanto el Reino Unido libra una guerra no declarada contra Rusia. Esto dijo en su cuenta de Twitter. Hoy Gran Bretaña actúa como aliada de Ucrania, le presta ayuda militar con armamento y especialistas. De hecho, libra una guerra no declarada contra Rusia. Declaró objetivo militar incluso a civiles y llamó bobos a los funcionarios británicos. Cualquiera de sus altos cargos, tanto militares como civiles, que ayudan a esa guerra pueden ser considerados un objetivo militar legítimo. Los bobos funcionarios de Gran Bretaña, nuestro eterno enemigo, deben recordar que, según el derecho internacional, incluidas las convenciones de La Haya y Ginebra, con sus protocolos adicionales, su postura puede considerarse como que están en estado de guerra. Medvedev respondió así al ministro de Exteriores británico James Cleverly, quien afirmó que Ucrania tiene derecho a atacar más allá de sus fronteras tras el ataque con drones que sufrió este martes la capital rusa. La Cámara Baja de Estados Unidos comenzará hoy el debate sobre el acuerdo bipartidista para evitar el default. El acuerdo entre la Casa Blanca y los republicanos para elevar el techo de la deuda superó su primer obstáculo legislativo después de que un comité de la Cámara Baja permitiera su debate a partir de este miércoles en el hemiciclo. El paso necesario para que la Cámara de Representantes pueda votar sobre el acuerdo se logró pese a la resistencia de algunos de los miembros más radicales del Partido Republicano, que han criticado el plan por considerar que no logra suficientes recortes del gasto público. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una nueva promesa como parte de su campaña presidencial. Anunció que si gana las elecciones de 2024 en la Casa Blanca, llegará hasta quitará automáticamente la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados y las de turistas de nacimientos. Ordenaría a las agencias federales que exijan que al menos uno de los dos padres sea ciudadano estadounidense. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.